Hoy vamos a dar entonces el tema este que se llama gestión por competencias. Y el origen de la metodología lo impulsó este consultor que se llama David McClelland. Y bueno, cabe la aclaración, como dice ahí en slide, que van a encontrar algunos otros modelos de competencias, pero nosotros el que damos en la cátedra es precisamente el de este autor. Este autor logró demostrar que ninguno de los test tradicionales ni las acreditaciones académicas servían para predecir eficazmente el rendimiento profesional. A él, particularmente la investigación que McClelland hizo tuvo que ver con una investigación que le encargó el Departamento de Estado americano en una época que Estados Unidos acababa de perder, bueno, de finalizar la guerra de Vietnam, y encima estaba el apogeo del Watergate, y bueno, y entonces había mucha adversión hacia los americanos, y los agregados culturales en las embajadas veían que pese a todo eso y esa situación sumamente adversa, había algunos agregados culturales que funcionaban muy bien y otros que no, en las embajadas que tenía Estados Unidos en los distintos países. Entonces le encargaron a McClelland para entender por qué estaba pasando eso y tratar de encontrar algún parámetro que pudiera predecir. Y definitivamente no, como decía recién, no me encontró ninguna predicción posible relacionado con la formación o la universidad que la persona había ido, ni siquiera cómo le había dado el test de personalidad o actitud, de personalidad, o los test proyectivos que estuvimos viendo en las clases anteriores. Entonces, así fue que surgió el modelo de competencias, porque empezaron a ver que eran otras cosas las que predecían el comportamiento exitoso de las personas. Bueno, el modelo de gestión por competencias básicamente lo que hace es un poco cambiar el foco, ¿no? Ustedes se recuerdan que normalmente y en el enfoque tradicional lo que nosotros hacemos es analizar un puesto. ¿Se acuerdan que Carola hablaba de la silla vacía? No me importa la persona. A partir de este análisis de puesto hago una descripción de puesto y entonces deduzco en función de las cosas que tiene que hacer quien ocupe ese puesto, cuál debería ser el perfil que tendría que tener la persona. Y la gestión por competencias hace lo que se llama un análisis inductivo, es al revés. Observo la persona en el puesto de trabajo, veo qué comportamientos y qué comportamientos nos llevan a resultados exitosos, y a partir de ahí determino el perfil de las personas que van a poder ocupar exitosamente el puesto. Desde mi punto de vista, realmente funciona mucho mejor. Y bueno, cuando nosotros les explicamos en la metodología de entrevistas, la técnica STAR, mucho tiene que ver con esta idea. Muy bien, ya lo hemos dicho en varias clases anteriores, la definición de competencias, y bueno, hoy nuevamente, porque es la clase específica de competencias, volvemos a reforzar la definición. La definición es que tener una competencia es tener un conjunto de características personales, algo, y ahora vamos a ver qué es ese algo, todos juntos, son un conjunto de características que a veces no se pueden identificar cuáles son y en qué porcentaje de cada una
está influyendo para que nosotros tengamos una competencia, por eso se define como un conjunto de características personales, pero lo que sí sabemos es que las personas que tienen esas características tienen resultados superiores que los demuestran a través de conducta. Entonces, esto es así como les habrá pasado que a veces uno, por ejemplo como docente, uno tiene un alumno que no tiene experiencia laboral, capaz que no fue una escuela secundaria tan buena, sin embargo, estudia mucho, estudia y le va bien en la materia, aprende bien, participa en clase. Y uno tiene otro alumno que capaz que sí tuvo experiencia laboral, que capaz que fue a un super colegio, teóricamente lo que se considera un super colegio secundario, y sin embargo no tiene un buen desempeño académico. Y uno tendría a pensar, no, pero bueno, una persona que ya tiene experiencia laboral debería, y sobre todo en recursos humanos, debería funcionar mejor en esta materia. Pero bueno, esto es un poco lo que descubrió McClellan, que este conjunto de características personales determina mucho los resultados que nosotros obtenemos en nuestro desempeño, porque tiene que ver con los comportamientos que tenemos en el día a día. Otra cosa que definió McClellan muy claramente, siempre hizo como un equito recién, ¿no? Se pasó. Ok. Una es que los contextos son importantes. Yo, cuando doy esta clase, siempre pienso mucho en el tema de, por ejemplo, los alumnos que estudian en la UBA y los alumnos que estudian en una universidad privada. Hay alumnos que necesitan el contexto de una universidad privada, donde todo está más organizado, donde uno no tiene que andar eligiendo las materias y viendo si te sale o no te sale, qué sé yo, porque está toda la infraestructura por ahí un poquito más fácil. Pero no te gusta que te traten como si fuera, mientras cursas la universidad, como si fueras un alumno de secundaria. Y hay otros que funcionan mucho mejor en la UBA que en otro lado, digamos. Muchas veces hemos tenido alumnos que dijeron, yo vengo de la universidad privada y en la UBA siento que performo mejor, y efectivamente performo mejor, y hay personas que dejan la UBA porque no logran que el contexto le funcione. Entonces, algo muy importante que determinó McClellan, que el contexto es extremadamente importante, ¿no? No es lo mismo trabajar, según como sea cada uno, trabajar en una empresa autocrática que en una empresa más participativa. O sea, aún con los mismos conocimientos, aún con la misma formación, los rasgos de personalidad, los valores y otros componentes que forman parte de este conjunto de características especiales van a determinar que uno funcione y tenga un desempeño superior en un contexto y no en otro. La otra definición del modelo de competencias es cuando uno tiene la competencia, quiere decir que tiene un desempeño superior. Ya se considera que tener la competencia es tener las conductas que lo demuestran. Y mirando un poquito más en detalle, ¿qué es esto del conjunto de características personales? Lo habíamos visto en una de las clases, y lo volvemos a refrescar, que es el modelo iceberg. Todo, y vamos a imaginar, todo esto somos nosotros, ¿no? Como un iceberg. Un iceberg, ¿se recuerdan que es en el mar? Vemos una puntita que está por sobre el nivel del mar y hay un montón de otras cosas que están por debajo del nivel del mar, pero tal vez son las más fuertes o las más importantes. Sin embargo, no se ve cuando uno está navegando. Entonces, el modelo iceberg, ¿qué dice? En general, los conocimientos y las habilidades es lo más fácil de observar o de determinar, y es lo más fácil también de desarrollar. Porque si ustedes quieren liquidar sueldos y no saben, yo les puedo
rápidamente, con la ayuda de Silvana, armar un entrenamiento para que ustedes puedan aprender a liquidar sueldos. Un poquito más complejo son enseñar una habilidad. No sé si ustedes alguna vez le intentaron enseñar a alguien a andar en bicicleta. Es un poco más complejo, pero aún así se puede desarrollar. Lo que es más difícil de cambiar son la autoimagen que uno tiene de uno mismo, los valores que tiene una persona, los rasgos de personalidad, las motivaciones. Pero lo que al final quiere decir es esto, a mí me gusta la idea de que tener la competencia es como un cóctel. Cada uno le pone en ese cóctel los ingredientes en la medida que los necesita. Y hay personas que saben menos, pero tienen muchas ganas de aprender. Y entonces compensan la menor cantidad de conocimientos con muchas ganas de aprender, o con valores de superación, o con, la gran motivación para sacar a su familia adelante. Entonces, esto es el concepto de competencias. Esta es la idea que ustedes tienen que tener presente. Es ese conjunto de características personales que se demuestra que garantiza resultados superiores y se demuestra a través de conductas. Y acá viene el gran tema. ¿Por qué insistimos tanto cuando hablamos de competencias de conductas? Porque es muy difícil de determinar el cóctel. O sea, está bien, yo puedo hacer test para medir los rasgos de personalidad, yo puedo hacer test de conocimientos, puedo tomarles pruebas prácticas para saber si tienen o no una habilidad, como la habilidad de manejar. Pero es muy difícil de medir cómo va a funcionar todo eso junto. Porque, digamos, vos podés tener los conocimientos, podés tener las habilidades, pero si no tenés ganas, no necesariamente vas a tener resultados superiores. Entonces, el gran secreto de las competencias es que para saber yo si tengo una competencia, en lugar de fijarme cómo está formado ese conjunto, el foco es si yo tengo cotidianamente y consistentemente la conducta que estoy buscando. Entonces, ¿se acuerdan que decía, esto empieza por el foco en la persona? ¿Por qué? Miro las personas que son exitosas, que yo en un determinado puesto, en una determinada empresa, que sé que están desempeñándose exitosamente, me fijo qué comportamientos típicos tienen estas personas cotidianamente al desempeñar su trabajo, y a partir de ahí, cuando salgo a seleccionar, busco personas en las entrevistas, y ahí retomen la idea, por ejemplo, de las entrevistas con la metodología STAR, que demuestran esa conducta en el día a día. Entonces, si yo necesito una persona que tenga mucha capacidad de empatía, y qué es la capacidad de empatía, bueno, y la defino a través de las conductas que demuestran las personas que son exitosas, que se ponen en el lugar del otro, que escuchan atentamente, que cuando alguien les demuestra transparente un estado emocional, lo perciben y acogen a esa persona pudiéndolo acompañar en esa emocionalidad. Entonces, cuando yo voy a entrevistar candidatos para ocupar ese mismo puesto, voy a tratar de identificar si los candidatos, en lugar de si estudiaron, no estudiaron, y a ver cuál es su rasgo de personalidad, lo que voy a tratar de identificar es si en el día a día estas personas típicamente demuestran estas conductas. El otro concepto importante de McClelland que dice claramente es que las competencias se pueden medir, y precisamente como les estaba diciendo recién, se pueden medir de manera confiable por medio de conductas. O sea, yo sé
si un profesor da bien clases, porque puedo observar si conecta con la audiencia, si explica claramente, si hace participar a los alumnos, si cambia su ritmo de voz para que la gente no se duerma, si, o sea, porque veo conductas que hacen que su desempeño académico sea exitoso. ¿Mm? Como dice ahí, obviamente, como dijimos en ese modelo iceberg, los conocimientos y las habilidades son los más visibles y los más fáciles de modificar. Ahora, esto quiere decir que cualquiera puede ir a trabajar a la NASA para poner un cohete en la Luna. No, obviamente con los conocimientos y las habilidades son las barreras de entrada. O sea, yo no puedo poner a ejercer la medicina a alguien que no estudió medicina. Ahora, que haya estudiado medicina me garantiza que va a ser un buen médico, definitivamente no. ¿Podés, por favor, Dani, ver si están todos muteados o tengo yo un problema con el micrófono porque de repente escucho un eco? No, simplemente había entrado una persona que no estaba muteada y se muteó el toque. Ah, ok, gracias, Dani. Bueno, entonces, hasta acá vamos bien. ¿Se van haciendo una idea de lo que estamos hablando? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Cuando nos vamos a una organización, hay dos conceptos que queremos rescatar en el modelo de competencias, que son lo que se llaman competencias nucleares o competencias core, o algunos autores inclusive llaman competencias transversales, y lo que son las competencias específicas de los puestos o también conocidas como competencias funcionales. Las competencias nucleares o competencias core tiene que ver con cómo son las empresas, o mejor dicho, las organizaciones. ¿Mm? Hay dos autores, ¿no? Prahalad y Hamel, que observaron que las compañías exitosas solían tener algunas competencias esenciales que las diferenciaban del resto de los competidores y que inclusive eran muy difíciles de imitar, y eso hacía que una organización fuera exitosa. Ok, las organizaciones no son más que un conjunto de personas. Entonces, si hay una organización que tiene unas competencias que destacan a esa organización por sobre las otras, se supone que hay personas que trabajan en esa organización que tienen algunas características especiales, distintivas. Y una empresa exitosa, cada vez que sale a buscar talento, cada vez que forma talento, tiene que buscar asegurar que las personas que sume a su organización tengan esas competencias core o transversales. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero quédense con la idea que son características, son competencias, como les decía recién, las competencias del estudiante de la UBA o las competencias de los que trabajan en una determinada empresa que tiene una forma diferente de ser y de tratar a sus clientes y necesita, por ende, que todos los empleados que conforman esa organización, independientemente del puesto que ocupen o del área en la que trabajen, tengan esas competencias. En general son pocas, son 3, 5, pero son las que les exigimos a todos los miembros de la organización, y eso va a hacer que nuestra organización se distinga
por encima de la competencia, porque va a ser un factor diferencial y difícil de imitar. Y después están las competencias específicas que hacen que el ocupante de un puesto sea exitoso en ese puesto específicamente. O sea, si yo soy un jefe, voy a necesitar algunas características de gestión de personas que van a hacer que yo sea un buen jefe. Si yo trabajo en recursos humanos, voy a tener que tener determinados conocimientos y determinadas competencias en sentido más general para ser exitoso en recursos humanos, que de hecho después en la clase de Ulrich vamos a hablar de las competencias del profesional de recursos humanos. Profundizando un poquito más el tema de las competencias nucleares, estas competencias son colectivas, es decir, se aplican a todos los miembros de la organización, están institucionalizadas, quiere decir que son conocidas por todos los miembros, son inimitables, porque esto tiene que ver que, digamos, cuando una empresa logra hacer esto, por ejemplo, Google, cuando empezó, generó una cultura muy particular de innovación y de flexibilidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hizo un diseño de las oficinas distintas, empezó a traer en sus oficinas, y habrán leído ustedes seguramente o habrán visto, que tienen paredes para escalar, puff y otras cosas. Pero lo que lo hace diferente no es, o sea, si yo voy y en mi empresa pongo una pared para escalar, pero no tengo la cultura Google, no me va a funcionar. Porque Google lo que busca es que la gente trabaje apasionadamente por lo que ama hacer, porque cree en los empleados y porque inclusive les da tiempo, hasta un 22% de su tiempo útil de trabajo para llevar otros proyectos que les gusten a ellos, digamos, ¿no? Pero es muy difícil trasladar esto y querer copiarlo y que funcione en otro lado, porque tiene que ver con la filosofía, con la estrategia, con el perfil de personas que buscan para trabajar ahí. En general, las competencias esenciales también son duraderas y no suelen cambiar a lo largo del tiempo. Es decir, que crean una ventaja competitiva sólida, proceden de la estrategia del negocio, como decíamos, y es la personalidad operativa de la empresa. Déjenme avanzar un poquito más y compartirles un ejemplo para que vean lo desprendida que soy. No sé si alguna vez ya se los conté, pero yo soy vegana y la verdad que o sea, 50 años, no 50 años no, pero debe ser 22 años que no piso un McDonald's por lo menos. Pero hay algo que McDonald's hacía en la época que yo iba y entiendo sigue haciendo, ¿no? McDonald's declara que estos son sus valores: calidad, servicio, limpieza y valor. O sea, valor percibido para el cliente. Entonces, McDonald's, en términos de calidad, tiene procesos muy estrictos de cómo, no sé si alguien trabajó alguna vez en McDonald's de casualidad acá en el grupo. Desmutece o diga algo. No. No hay nadie, ok. Bueno, McDonald's entonces les decía, tienen unos procesos muy estrictos de calidad en cuanto a los productos que compran, en cuánto tiempo tienen que hacer las cosas, cuánta papa frita tienen que poner en una bolsa, o sea, está todo muy establecido. Imagínense que si ustedes van a trabajar a McDonald's y McDonald's quiere mantener ese valor, va a tener que buscar gente que sean personas que vayan a cumplir normas, procedimientos, que estén dispuestos a seguir estándares. Ahora, si ustedes son innovadores, mejor se vayan a trabajar a Google, porque no van a funcionar bien en McDonald's. No van a tener un desempeño exitoso en McDonald's.
Yo siempre cuento que cuando mi hija era chica, y ahora aún siendo grande todavía es un poquito torpe, tiene, bueno, un montón de virtudes, pero es medio torpe. Vieron de la gente que tira cosas y qué sé yo. Y típicamente cuando la llevaba a comer a McDonald's, después de comer se comía el conito y 9 de cada 10 veces tiraba el conito de lado al piso. Antes de que yo me diera cuenta, venía alguien a limpiarlo y venía otra persona a traerme un conito para reponérmelo. Y yo me acuerdo que eso me llamaba mucho la atención, porque no me pasaba en otras heladerías. En otras heladerías decía, señor, a la nena se le cayó el helado. Bueno, vaya a la caja y compre otro ticket. O estás en el bar y se ensució algo y le decís al mozo, por favor, ¿pueden mandar a alguien a limpiar? Y 15 minutos después todavía estás tratando de tapar con servilletas el desastre. Entonces, para que vos tengas esta estrategia que definís como empresa, como tus valores y tus principios esenciales, y se demuestren en la vivencia diaria de la organización, te tenés que asegurar que todos los empleados y todos los colaboradores que trabajen en esta organización tengan estas competencias esenciales y que trabajes en la formación de esas competencias esenciales. Y que cuando hagas la evaluación de desempeño, evalúes esas competencias esenciales. ¿Y cómo sé si la gente las tiene? Porque la demuestran en conducta. Porque si ven algo sucio, no importa el rol que tengas, inmediatamente vas a limpiar. O si inmediatamente ves que a un cliente le pasa algo, inmediatamente vas a ayudar. No vayan a comer a McDonald's, más allá del ejemplo, porque es comida muy mala para el organismo. Bueno, dicho esto, ¿cómo hace una empresa que quiere decir, va a decir, ustedes llegan a una empresa y te dicen, bueno, listo, entiendo que para mejorar nuestros procesos de recursos humanos sería muy importante definir claramente cuáles son las competencias esenciales? Bueno, lo que probablemente tengas que hacer es contratar un consultor, porque obviamente con una clase de unos pocos minutos no vamos a lograr desarrollar este proceso, pero bueno, hay todo un proceso muy estructurado de cómo se puede identificar las competencias core. Como dijimos, es un modelo que se analiza a las personas y no a los puestos. Entonces, y tiene mucho que ver las competencias core con las estrategias de negocio. Entonces, vamos a identificar bien cuál es la estrategia de negocio, los valores, los principios de esa organización. Vamos a entender quién es para esa organización, no importa el puesto que ocupen, las personas que tienen un desempeño excelente. Y hay varias técnicas que después vamos a ver para poder identificar cuáles son en realidad las competencias en esa empresa y poder armar un modelo de competencias. Por ahora, seguramente parece un poco abstracto todo este proceso, pero vamos a ir avanzando y lo van a poder ir percibiendo. Como les decía antes, también hay competencias específicas de los puestos. Si vamos a entrar a una organización por un proceso a pensar por dónde empezamos, siempre empezamos por las competencias esenciales. Y después nos mudamos a las competencias específicas. Las competencias específicas pueden ser por áreas funcionales, ¿no? Las competencias de recursos humanos, las competencias de la gente que trabaja en producción, las competencias de la gente que trabaja en marketing, las competencias de la gente que trabaja en logística, y también vamos a tener las competencias de jefatura, de dirección, ejecutivas. Y como dice acá, si bien son específicas, son competencias compartidas por distintos colectivos de la organización. Se supone que en el proceso de identificar, de nuevo, seguiremos trabajando con el consultor, siempre en el modelo de competencias se analiza a las personas, ¿no?
y para poder identificar cuáles son las competencias que predicen éxito, siempre voy a estar de alguna manera comparando las personas que tienen un resultado superior en esa organización de las que tienen un resultado promedio, para poder identificar cuáles son las conductas más relevantes que no tienen las personas promedio, pero sí tienen las personas que tienen un desempeño superior. Y de nuevo, con varias partes, varias técnicas que vamos a ver después del break, vamos a poder identificar esas competencias, revisar el modelo y analizar. Obviamente que en el material tienen bastante información. Cuando nosotros terminamos de armar el modelo de competencias de una organización, imagínense que vamos a tener algo así. Va a haber un nombre de una competencia, va a haber una definición de esa competencia, porque como es un modelo a medida, como un traje que se hace a medida de la organización, no es la definición del libro de management de qué es trabajo en equipo, es la definición de trabajo en equipo que hace sentido para esa organización. Como dijimos, las competencias se pueden medir a través de conductas, entonces voy a tener indicadores conductuales, o sea, voy a tener ejemplos de conductas que hacen los trabajadores que tienen ese desempeño exitoso. Como para simplificar el modelo, una misma competencia yo la voy a usar para diferentes puestos, vamos a ir agrupando las conductas en distintos niveles o magnitudes para que me sirva para el junior de recursos humanos que recién ingresa, para el semi-senior, para el super senior, para el jefe y para el director de recursos humanos. Entonces, en todos los casos voy a tener indicadores conductuales, pero van a estar agrupados por nivel de dificultad para poder utilizarlo para distintos puestos. Con todo esto voy a armar un diccionario de competencias y voy a poder tener tanto los perfiles individuales de las personas como los perfiles de los puestos. Y como les decía antes, me va a servir para hacer selección. No se preocupen si todavía suena un poquito teórico, vamos a ir bajando y para eso tenemos el primer breakout room. Vamos a hacer lo siguiente. Les vamos a dar una competencia que tiene un nombre que se llama atención al cliente. Es de una empresa X que define la competencia atención al cliente como la orientación para conocer, comprender y satisfacer las expectativas del cliente, asumiendo compromiso en la identificación de cualquier problema y proporcionar las soluciones más idóneas para satisfacer sus necesidades. O sea, esta empresa hizo el trabajo, podría ser una competencia esencial, core o nuclear, y definió que este es el título y esa es la definición. Lo que ustedes van a hacer ahora en el breakout room, van a tratar de imaginar cuáles pueden ser las conductas y van a hacer una lista lo más exhaustiva posible que represente lo que podría ser esta competencia. Entonces, si yo digo que, para darles una ayudita, ¿no? Digo, esta persona que tiene esta competencia, dice acá que tiene orientación para conocer y comprender y satisfacer las expectativas del cliente. Una conducta observable sería, le hace preguntas a los clientes o los escucha atentamente. Son todas cosas que no necesito saber qué es lo que pasa en la cabeza de la persona, sino lo que la persona dice o hace.
eso es una conducta observable, como lo vimos cuando vimos Assessment Center y les hablábamos de la observación de conductas. Entonces ustedes van a tratar de hacer una lista lo más larga posible, pensando en todos los niveles que hay en una organización, porque estamos tratando de trabajar con una competencia, por ejemplo, core, que va a aplicar para todos los niveles. Y me tienen que dar muchos ejemplos de conductas de una persona que tiene las competencias atención al cliente. No se preocupen, los profesores los van a ayudar. Nos vamos ahora a los breakout room y volvemos a plenario en 20 minutos. Muchas gracias. Hola, hola. Hola, hola. ¿Sobrevivieron al breakout room? Duro. Pero Súper. sí, acá estamos. Acá tenemos, en nuestro grupo hay gente de call center, así que fue fácil identificar conductas de atención al cliente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me alegro. Vamos a seguir avanzando. Entonces les contaba que si uno quería implementar este modelo de gestión por competencias en una organización, como ustedes vieron, tomemos una competencia y no es fácil escribir conductas y además hicimos un modelo teórico basado, pero si de verdad queremos entender cuáles son las competencias claves de una organización y de los puestos, tenemos que hacer un proceso complejo. Ya les había anticipado que necesitamos contratar a algunos expertos para que nos ayuden, y para eso se utilizan algunas técnicas, y digamos, cuando yo quiero saber qué hacen las personas que tienen desempeño superior en la organización, utilizo una técnica que se llama entrevistas de incidentes críticos, o en inglés, por eso son las siglas, Behavioral Events Interview. Es bastante parecido a las preguntas START, pero no es lo mismo. Después, también, para entender cuál es la estrategia de la organización y cuáles son los criterios de desempeño de la organización, el consultor normalmente hace cuestionarios o paneles de expertos, o sea, les consulta a muchas personas que tienen muchos años de experiencia en la organización, posiciones directivas, generalmente les hacen preguntas para entender mejor, bueno, y quién hace, cómo te das cuenta vos que alguien lo hace normal y cuando lo hace superior. O sea, ¿qué es para vos un vendedor excelente? No, al que hace todos los años el 150% de la cuota, qué sé yo. O sea, le pregunta a las personas que conocen muy bien el negocio. Y también el consultor que se dedica a implementar modelos de competencias en general suele tener una base de datos, suele tener algunas definiciones más o menos armadas, que cambiándole algunas palabras o ya con algunas ideas como las conductas que nosotros escribimos, puede ayudar a la empresa a establecerlo. Como les decía recién, la herramienta por excelencia que utiliza el consultor, que va a ser para identificar cuáles son las conductas, los indicadores conductuales de las competencias para poder armar el modelo, es la entrevista de incidentes críticos, como les decía recién, en inglés ahí lo tienen escrito en pantalla, Behavioral Events Interview. Básicamente es una entrevista muy estructurada, que se hace para explorar las pautas de comportamiento, ¿no? Y como en las preguntas START, se le pide al entrevistado que haga un relato de las situaciones vividas para identificar los comportamientos concretos que tuvieron en el pasado sobre lo que esa persona pensó, sintió, dijo e hizo en momentos claves de la situación.
A diferencia de la entrevista de selección, es una entrevista que se graba, es una entrevista que después se desgraba como si fuera esta clase, ¿no? Y se toma nota textual de lo que dijo cada persona que fue entrevistada. Y además, cuando entrevistamos a varios que tienen un desempeño superior y empiezan a aparecer consistentemente esas conductas, son las que nos van a ir dando los indicadores conductuales. En forma más esquemática, imagínense que yo le digo a ese vendedor de salón, que quiero saber que tiene una buena atención de cliente, contame una situación en la que vino un cliente muy enojado a cambiarte un producto porque no le resultó lo que pasó. No cumplió sus expectativas, ¿no? Entonces, voy a revisar en esa entrevista todos los hitos, bueno, contame desde el comienzo, cómo llegó el cliente, cuáles fueron las principales secuencias o los principales momentos que tuvo esa situación y cómo terminó. Y en cada uno de estos hitos vamos a ir a ver bien el detalle, ¿no? Que era lo que les decía recién. ¿Y vos qué hiciste? ¿Y él qué respondió? ¿Y qué pensaste vos en ese momento? ¿Y qué sentiste? ¿Y qué hiciste primero? ¿Y qué hiciste después? ¿Y después qué pasó? Entonces, cuando yo entrevisto, y lo que les quiero transmitir es que esto es un proceso largo, ¿no? Y de muchas entrevistas. Cuando yo entrevisto 10, 15 personas que me cuentan cómo manejan una situación de enojo con un cliente, y a mí la gerencia me indicó, mira, estos son empleados que tienen desempeño promedio y estos son los que tienen resultado superior, y desgrabo eso y tengo todas las conductas, me voy a dar cuenta cuáles son las conductas diferenciales que tienen los de resultado superior que no tienen los de resultado promedio. Y en ese diferencial voy a poder escribir esas conductas que yo voy a poder predecir que si contrato gente que tiene esas conductas en forma cotidiana, seguramente van a tener un desempeño superior. Como en las preguntas START, cuando la persona dice, bueno, porque nosotros en el local lo que hacemos, el consultor le dice, no, nosotros no, contame lo que hiciste vos. Cuando te dicen, no, bueno, lo que pasó es que como estábamos viendo ahí, y el cliente gritaba y le decís, no, pero bueno, ¿cuándo fue que el cliente te gritó primero? ¿Y vos qué hiciste? ¿No? De nuevo, muy detallado porque lo que estás tratando de identificar son las conductas, ¿no? Bueno, ¿quiénes más estaban? ¿Y qué dijo el otro? Para poder entender efectivamente qué es lo que hizo esa persona de diferencial. También, como les decía, es importante rescatar cómo lo pensó, cómo se le ocurrió, por qué hizo o por qué dijo lo que dijo, ¿no? Y, perdonen, el perro está ladrando. Bueno. Entonces, esta es básicamente la técnica de Behavioral Event Interview y es la técnica principal para establecer un modelo de competencias en una organización. Como les decíamos, también el consultor podría utilizar lo que se llama el panel de expertos, que son conocedores del puesto, tal vez es un gerente, una persona que lleva muchos años en la organización, que antes fue vendedor y ahora es director de ventas. Y se pueden hacer dos cosas, ¿no? O sea, más o menos con la misma metodología de la Behavioral Event Interview, imagínense que tenemos una reunión, también se graba,
y el consultor les pregunta, bueno, ¿y ustedes cuándo vieron una situación donde se destacó por la atención del cliente un empleado? Y bueno, todos coinciden que ese tipo de conducta es el diferencial, y es un poquito más leve que el Behavioral Event Interview, pero se busca lo mismo, identificar conductas específicas que nos van a servir para construir el modelo. Muchas veces, en alguna instancia, se transforman esas conductas como en un cuestionario, y ese cuestionario se le pasa a varios ocupantes de puestos o se lo pasa a los gerentes para que me marquen si es muy frecuente, poco frecuente, altamente frecuente, si esa conducta coincide o no con los valores y con la estrategia de la organización. A veces también, cuando tenemos todas las conductas, podemos poner todas las conductas que relevamos, como hicimos nosotros recién, y ahora el segundo breakout room va a apuntar a eso y decir, bueno, ¿cuál de estas conductas correspondería a una persona junior? Esta conducta es para una persona junior, esta conducta es para una persona semi-senior, esta conducta que me dijiste, ¿la tendría que tener un gerente o un empleado de local? Cabe, bueno, ahora después cuando hable de los niveles lo digo. Ok. También les había mencionado que el banco de datos del consultor, en general tenemos que recurrir a consultores especializados en el manejo de esta técnica, y bueno, estos consultores que están especializados suelen tener una base de datos. Lo que nos sirve es copiar y pegar, digamos, ¿no? Que hay algunos consultores que simplemente llevan el mismo modelo de una empresa a otra, y en general después eso no funciona y no tiene ningún impacto. Y el modelo prototipo es decir, bueno, busquemos una solución intermedia. No me puedo hacer todo el proceso de revisar todos los puestos, todas las conductas, más o menos hagamos las esenciales y después copiamos un poquito de la base de datos y validemos el modelo y hacemos algo un poco más simplificado. Acá simplemente lo que les quiero decir es que la inversión para implementar un muy buen modelo de competencias en una organización, haciéndolo bien, es cara, es alta, ¿no? Pero a su vez, si hago cosas más simples, me sale más barato, pero en realidad tampoco voy a estar prediciendo muy bien. En cambio, si hago muchísimas entrevistas Behavioral Events Interview, las grabo, las desgrabo y busco las conductas típicas, porque incluso se intenta que el diccionario represente las palabras típicas y los significantes esenciales de esa organización. Cuanto más utilice este tipo de técnicas, más predecible va a ser mi modelo, pero también va a ser más caro de construir. ¿Se acuerdan que dije que una competencia tiene un nombre, tiene una definición, tiene conductas? Pero después, generalmente, para que sea más fácil de utilizar el modelo, lo que hacemos es que la misma competencia sirva para varios puestos. Y para eso utilizamos lo que se llama graduación o nivelación. Entonces, vamos a suponer que ustedes tienen todas estas conductas que ya describieron en el trabajo práctico, y pensamos en un modelo así. Bueno, en el puesto más junior de la organización, que ustedes se imaginen, voy a decir cuáles son las conductas que una persona que apenas entra debería tener para que igual le vaya bien en esta empresa, ¿no? Entonces, conoce del tema y con guía y supervisión puede ejecutar las tareas tal cual lo estamos pidiendo, ¿no? O sea, qué sé yo, le enseño que cuando entra un cliente lo tengo que saludar. Le enseño que cuando entra un cliente le tengo que decir buenos días, ¿cómo está usted? Mi nombre es Carolina, ¿en qué lo puedo ayudar? Imita y comprende, bueno, ya, digamos, no es solamente buen día, soy Carolina,
sino empieza a manejar, a comprender la situación y aplica distintos procedimientos, porque no es, o sea, la realidad no es tan estandarizada, digamos, ¿no? Entonces, la persona sabe que si pasa A, puedo hacer esto, si pasa B, puedo hacer lo otro, y si pasa C, hago aquello. Después está el nivel 3, digamos, ¿no? Ya son situaciones más complejas, donde con mayor, tal vez, nivel de autonomía, tengo que decidir si esto, cómo lo manejo, de nuevo. Y en el nivel 4 agrupo las conductas que tienen que ver con capacidad de identificar necesidades colectivas, de revisar sistemas de trabajo, procedimientos. ¿Qué pasa? ¿No me escuchás, Silvana? Ok. En el nivel 5 voy a agrupar conductas que tienen que ver con la capacidad de simplificar aspectos complejos, definir modelos, innovar. Imagínense que, de nuevo, en esta consigna de atención al cliente, acá está el director de marketing, el director de ventas, pensando qué procesos se pueden poner para mejorar la satisfacción del cliente, que si se puede comprar lo que se llama un CRM, un Customer Relationship Management, para cuando, y acá Cristian seguramente sabe, ¿no? Que cuando llamas al call center, ya por el teléfono, automáticamente el sistema detecta quién es ese cliente y tengo una serie de datos básicos, o pidiéndole algunos datos al cliente ya sé quién es, y bueno, eso obviamente no depende del empleado que atiende el call center, pero sí depende de alguien que tiene la capacidad de ver cómo se pueden hacer modelos para mejorar o innovar en la satisfacción del cliente. Y después un nivel mucho más complejo podría ser lo de los directores. O sea, el asunto que les quiero decir fundamentalmente en este mensaje es: generalmente la competencia es la misma, la definición es la misma, hay distintas conductas que se esperan en distintos puestos. Y ahora sí, les digo que se supone quien tiene la competencia en nivel 6, quiere decir que también tiene la competencia en nivel 5, en 4, en 3, en 2 y en 1. Es decir, que son abarcativas. Los niveles superiores incluyen tener las conductas anteriores, aunque tal vez por el día a día de su trabajo no lo veamos tan cotidianamente, pero se supone que si el número 1 de la compañía, que tiene la capacidad de diseñar servicios y elaborar políticas y estrategias de atención al cliente, debería tener también la capacidad de comprender una situación del cliente, presentarse adecuadamente y seguir los procesos de la compañía, porque los niveles superiores incluyen a los inferiores. ¿Se entiende? ¿Algún comentario, pregunta? Ok, bueno, por lo menos algún dedito por arriba para mí. Otra parte tiene que ver con el perfil de competencias. ¿Qué hago con todo esto? Digamos, tengo un diccionario, tengo un nombre de una competencia, tengo una definición, tengo una nivelación con conductas. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Bueno, armar un perfil de competencias, tanto de los puestos como de las personas. Y este es un listado de las competencias esenciales con los niveles de graduación adecuados para cada posición de la compañía. Sería un dibujo típico de cómo uno leería un perfil, ¿no? Entonces, dice, no sé, este director de ventas, cualquier cosa sea, necesita visión de negocios en el nivel conductual 4. Y de desarrollo estratégico de negocios en nivel estratégico 5. Pero este perfil solo lo puedo leer teniendo el diccionario de competencias al lado. O sea,
Y el diccionario de competencias es casi como un diccionario, ¿no? O sea, voy a tener las competencias con su definición, las aperturas de grados en cada nivel, en cada nivelación y los indicadores para cada nivel. Y entonces si busco, no sé, alguna de las, acá puse solamente una página, pero qué sé yo, si busco orientación al logro, voy a mi diccionario, normalmente esto ahora ya está en las páginas web de las empresas, etcétera, busco orientación al logro y en orientación al logro voy a tener la definición, los distintos niveles que voy a utilizar con la agrupación de conductas para cada uno. ¿Estamos? Muy bien. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué hacer tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto trabajo? ¿Para qué invertir tanto dinero? Porque cuando nosotros simplificamos todo y lo llevamos a conducta, empezamos a generar un lenguaje común y nos permite alinear toda la gestión de recursos humanos de la organización. Muchas veces las organizaciones copian una cosa de acá, otra cosa de allá. Termina siendo como un cambalache, ¿no? Esto es un proceso que, si ustedes recuerdan lo que hablamos al principio, baja de la estrategia de la organización, de cómo yo me quiero diferenciar como empresa respecto de mis competidores, de no poder ser imitable. ¿Por qué no hay otro Starbucks? ¿O por qué no hay otro 3M? ¿O por qué no hay otro Google? Porque se dedicaron a hacer esto y hacer que todos los sistemas de recursos humanos sean coherentes y consistentes con este sistema de gestión de competencias. Entonces, ¿qué es una gestión de competencias? Y es una herramienta, porque es una herramienta de gestión para que todos los integrantes de la organización comprendan cuáles son los comportamientos que les van a permitir alcanzar y sostener un desempeño exitoso a lo largo del tiempo. Y que a su vez le va a permitir a la organización contar con las competencias requeridas para lograr la estrategia de negocios elegida. Normalmente esto que les conté, el diccionario de competencias, la nivelación, los perfiles de los puestos, suele ser público. Cualquier empresa que maneja la gestión de competencias, esto lo tiene públicamente para todos los empleados. Y si yo, por ejemplo, quisiera moverme a otra posición, puedo ver cuáles son las competencias requeridas en esa otra posición. Y si quiero saber qué tendría que ser yo en mi puesto para ser exitoso, tengo claramente cuáles son mis competencias. Claro, lo que no es público es cuál es la evaluación personal o el perfil personal de cada persona. Eso lo sabrá por la propia persona o los propios jefes, digamos, pero es lo único que no se publica. Porque al final, si ustedes recuerdan, hay algo que en la cátedra les decimos desde el primer día. La gente no se levanta a la mañana y va a trabajar para trabajar mal. En general todos queremos ser exitosos, todos queremos que nos vaya bien. Y la mayoría de las veces los seres humanos y en las organizaciones no somos capaces de expresar claramente cuál es nuestra expectativa. Pero si nosotros lo trasladamos a nivel de estas conductas simples, si nosotros lo trasladamos a este nivel de conductas simples, es más factible que la gente alinee sus comportamientos a estas conductas. Este modelo nos permite alinear la gestión, unificar, como los decían, y de esta manera lograr que la organización alcance resultados superiores. Porque una vez que yo tengo definidas las competencias y tengo muy claro cuáles son los indicadores conductuales, por ejemplo,
de atención al cliente, yo cuando haga las entrevistas y planee mis preguntas START, me voy a focalizar, ya sé qué preguntas tengo que hacer y qué conductas estoy buscando típicamente. Nosotros hace un rato hablábamos, bueno, cómo manejo una situación de enojo con un cliente. Y ya tengo escrito qué es lo que hace un empleado mío con desempeño superior manejando una situación de conflicto con un cliente. Entonces, cuando voy a la entrevista, le pregunto al candidato, ¿tuviste algún conflicto en el último año con un cliente? De nuevo, ¿cuál fue la situación? ¿Cuál fue la tarea que tenías vos asignada? ¿Qué hiciste? ¿Qué acción tuviste? ¿Y cuál fue el resultado? Entonces, si la persona me describe en esas respuestas STAR las conductas que yo ya tengo definidas, voy a poder traer a la organización las personas que me van a asegurar seguir manteniendo mi ventaja competitiva en el futuro. Y cuando yo empiece a hacer mis planes de capacitación, no tengo que capacitar en cualquier cosa, tengo que seguir capacitando para que la gente desarrolle estas conductas específicas que son las que diferencian el desempeño superior del promedio. Y cuando los jefes van a evaluar el desempeño, van a evaluar si las personas cotidianamente sostienen estas conductas en su desempeño cotidiano. Y cuando haga los planes de sucesión y los planes de carrera, que los vamos a ir viendo en las próximas clases, me voy a asegurar, les voy a poder explicar a la gente, y como recién les decía, voy a poder ver claramente, estas son las conductas que hoy yo tengo, pero si quiero ser un líder global, estas son las conductas típicas que hace un líder global, y digo, bueno, esto todavía yo no lo estoy haciendo, entonces ya sé qué tipo de conductas tengo que desarrollar en mi comportamiento cotidiano. Algo que no les dije es que cuando uno tiene una competencia, la tiene porque en el desempeño se demuestra cotidianamente. No es que una vez de vez en cuando soy amable, ¿no? Quien tiene una competencia es amable todos los días, ¿no? Y bueno, en términos de compensaciones, también algo que ha aparecido como tendencia, aunque es la parte más difícil del modelo de competencia, es reconocer a las personas por la adquisición de nuevas competencias. Y para eso, bueno, también no hemos visto compensaciones, pero cuando se arman los salary range, los rangos salariales de una estructura salarial, se hacen rangos salariales más amplios para poder ir premiando la adquisición de nuevas competencias. Pero no les quiero complicar. Pero lo que tiene esto como idea fuerte es que unifico el idioma de la organización, que prácticamente tiene que ver con las ventajas, ¿no? Cuando nosotros implementamos en una organización el modelo de gestión de competencias, vamos a lograr que la estrategia de negocio se viva en el día a día. Porque si no, la estrategia de negocio es un papel que está escrito, pero no se vivencia. Es como los valores, ¿viste? El cuadrito en la pared, pero nadie los ejecuta. La gestión por competencia trae al día a día todas estas cosas que a veces son medio flu-flu, o tienen una discrepancia muy grande entre lo que se dice y lo que se hace. Porque en las competencias lo importante es lo que se hace. Y la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. De nuevo, al estandarizar y clarificar expectativas, somos una empresa una organización más meritocrática, la gente sabe qué es lo que tiene que hacer para progresar, la gente sabe qué es lo que tiene que hacer para ser reconocido, y además es fácil cambiar las conductas si las desmenuzamos. Sí, o sea, es como, bueno, ¿puedo empezar a partir de hoy
a pedir todo por favor? Solo necesito empezar a pedir todo por favor. Si yo digo, aprendamos desde mañana a ser muchos más gentiles, es como una abstracción y no sabemos en qué consiste. Pero sí podemos simplificarlo y decir, vamos a pedir por favor. Y se simplifica muchísimo. Muy bien. Segundo breakout room. Van a seguir trabajando, supongo que habrán anotado con los profes las conductas, y van a ver si lograron escribir suficientes conductas como para clasificarlas según este modelito que vimos, donde, digamos, dicho en forma más simple, para los más junior, para el inicial, para el semi-senior, para el senior, para los jefes, para la dirección y para el número 1 de la organización, que aplica, a ver cuáles serían las conductas típicas que en cada uno de estos niveles debería tener un empleado que demuestra que tiene la competencia atención al cliente. Si se quedaron con las competencias de los niveles más bajos, bueno, traten de pensar alguna conducta que haría un jefe, un gerente, un director y la suman. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de ir al breakout? ¿No, no? No, no. No, no. Bueno, gracias a esos que me dan esas reacciones. Bueno, entonces, Dani, vamos a los breakouts, por favor. Dale, vamos. Bueno, bueno. Y volvimos. ¿Lograron clasificar conductas? Sí, sí. Algunas, porque teníamos un listado muy, muy largo, ¿no? Ah, bueno. Pero lograron clasificar. ¿Y en los otros grupos? ¿Sí? Bien, también. Súper bien, y hasta pudimos agregar las que nos faltaban, que quizás, como decías, son la de gradación 5 o 6, o sea, que eran como, que no habían salido en el primero. Ah, excelente, buenísimo. Y bueno, Caro, ¿cómo le fue? Duro, pero bien, estuvimos rebajando. Bueno. Buenísimo. Bueno, y entonces estamos llegando al fin de la clase, simplemente para darles la actividad que van a desarrollar individual ahora. Y es la actividad individual que van a tener que entregar esta semana, es así. Ustedes recuerdan que en la clase de entrevistas nosotros hemos revisado, estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Perdón. En la clase de entrevista hemos revisado, una de las cosas que veíamos era cuáles eran las competencias de un buen entrevistador. De hecho decía, bueno, un buen entrevistador tiene que tener distancia emocional, un buen entrevistador tiene que tener capacidad de empatía, tiene que manejar la técnica de la entrevista, tiene que tener la habilidad para generar un buen clima, tiene que tener capacidad de escucha. Bueno, vamos a relacionar eso con lo que vimos hoy. Entonces van a tener que agarrar un poquito las dos fichitas, más todo lo que hemos practicado en estos breakout rooms, y van a elegir 3 competencias de estas, las que les resulten más fácil identificar, y para cada una de esas 3 competencias van a elegir 4 indicadores conductuales. Como los que hicimos en el primer ejercicio. No los van a tener que agrupar, pero digamos, habilidad para preguntar, por ejemplo, hace preguntas estándar. O sea, son cosas bien concretas que si yo soy una mosca y puedo entrar a mirar la entrevista de la persona,
veo si hace o no hace esa conducta. Eligen cualquiera de las 3 cosas que están mencionadas ahí y le ponen indicadores conductuales. Y esto les va a servir a ustedes para pensar el día que sean entrevistadores qué conductas deberían demostrar para ser un muy buen entrevistador. ¿Ok? ¿Se entiende la consigna? ¿Alguna duda, pregunta? No. Bueno. No. Bueno, excelente. Entonces, esto fue todo por hoy. Nos estamos viendo por el mismo canal el próximo sábado. Muchas gracias a todos por la... Perdón, les pedimos a nuestro equipo con Daniele si se pueden quedar un ratito. Epa, ahí sí, Fabi y Dani los tienen ahí. Bueno, bárbaro, no hay ningún problema. Bueno, chicos, que tengan un buen sábado, que puedan hacer bien el ejercicio y cualquier duda, recurran a sus profesores que están a disposición de ustedes. Y ya entramos en la segunda mitad. Falta menos, falta menos. Gracias. Chao. Buen Chao, fin de semana a gracias. todos, abrazos. Buenas noches. Bye. Chao. Chao. Todos.